Probad y ved. Historia de hoy. Experiencia para toda la vida. Hola, mi nombre es Tamara, tengo 23 años, soy enfermera, egresé el año pasado de la Universidad Adventista y ahora me encuentro en Chad, África. Yo siempre quise ser misionera, siempre estuvo en mi corazón el deseo de ir a algún lugar, a algún país y poder ayudar. Entré a estudiar enfermería por la misma razón. Hace 2 años hice la escuela de misiones en la Universidad Adventista y ahí mismo me enseñaron a cómo poder postular en la página del Servicio Voluntario Adventista y buscar algún llamado. La verdad es que fue súper difícil porque a pesar de que en África se necesitan muchas personas del área de la salud, no hay muchos llamados porque es difícil venir acá. Chad es un país medianamente grande, pero con pocos habitantes. La lengua principal es el francés. Más bien es como la lengua en común, porque en realidad tienen muchas lenguas. Entre ellas el Gambay, Nangeré, Arab y un poco de inglés entre los misioneros que vienen de otros lugares también. Es un país con mucha vegetación. No hay muchos animales peligrosos, al menos por la parte donde yo vivo. Yo me estoy quedando dentro del hospital adventista de Bere, y Bere es un village. Aquí en Chad hay muchas villas, son como pueblitos pequeñitos donde se quedan las personas. Aquí no hay luz eléctrica, así que el día de las personas aquí comienza muy temprano, 4 o 5 de la mañana, y termina entre las 6 y 7 de la tarde. Creo que una de las dificultades que me ha tocado ver es el tema de la pobreza. De hecho, Chad está catalogado como uno de los países más pobres de África. Y realmente eso uno lo puede ver inmediatamente al llegar acá. Así que creo que esa es como la parte más difícil de mi estadía acá. Ver la pobreza de las personas a la hora de administrar algún medicamento o tener algún tratamiento. Y estando acá, yo he visto la mano de Dios en cada una de las acciones que he hecho, en cada uno de los pasos que he dado. Sí es difícil estar lejos de la comodidad, del confort, de la familia, de los amigos, pero es una forma también para acercarse más a Dios y vivir el día a día de una forma distinta. De forma personal, me gustaría que al finalizar este periodo de voluntariado pudiera haber fortalecido a mi fe en Dios, mucho más de lo que ha sido hasta ahora. Porque en realidad no es fácil estar lejos de casa, de nuestra comodidad, de la familia, de los amigos. Pero en todo momento Dios es quien puede suplir todas nuestras necesidades, siempre que confiemos plenamente en Él. Me gustaría también poder sentirme satisfecha y feliz de haber obedecido al mandato por Dios de ir a todo el mundo para predicar el Evangelio. Yo creo que no importa dónde, no debemos tener miedo a aceptar el llamado de Dios, porque después de vivir esta experiencia, nunca más serás el mismo. Querido amigo, te invito a ser parte del Servicio Voluntario Adventista y vive una experiencia que cambiará tu vida. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría poder reencontrarnos para poder continuar leyendo juntos la Biblia. Es una alegría poder saludarte y poder abrir este espacio de estudio de la Biblia nuevamente para seguir aprendiendo juntos de las maravillas de la palabra de Dios. Te saluda el pastor Marcelo Coronel desde Mendoza y esperemos que este mensaje pueda llegar hasta donde vos estás en el momento en que vos lo dispongas. Está la serie completa para que vos puedas buscar los temas en nuestro canal de YouTube. Estamos ya avanzando con el estudio
en el capítulo 8 de Apocalipsis, vamos a entrar hoy, pero ya hemos completado el libro de Daniel, hemos completado también una buena parte de Apocalipsis, nos queda todavía algunos estudios más, pero estamos más cerca de la finalización de esta serie que del comienzo, así que felicitaciones por haber llegado hasta este punto del estudio, es una gran bendición. Queremos recordarte que podés solicitar los materiales de estudio, la serie de Daniel y de Apocalipsis, para que puedas llegar de manera totalmente gratuita hacia tu casa, hacia tu domicilio, a través del pastor, a través de algún adventista de la iglesia más cercana, y pueda ser un material de gran ayuda para tu vida, para tu familia. Quiero enviar un saludo especial a nuestros amigos que siguen los estudios desde la localidad de Luján, en la provincia de San Luis. Allí justamente estuvimos saludando, acompañando a nuestra amiga Miriam. Ella está siguiendo la serie de estudios y también está compartiendo estas bendiciones con sus hijas. ¡Qué gran bendición! Una alegría poder compartir con nuestros amigos y llegar a lugares donde tal vez todavía no tenemos un templo, una iglesia organizada allí presente, pero sí llega la internet, llega el mensaje, la palabra de Dios, que hace lo que Dios quiere. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, hace todo lo que Dios quiere. Y si en este momento estás escuchando este mensaje, no sé dónde estarás, pero sí sé que Dios te ha traído hasta este canal, hasta este momento, para que vos puedas escuchar un mensaje de salvación. Dios quiere salvarte, quiere salvar a tu familia, quiere salvar tu hogar, quiere darte la bendición de poder tener la esperanza de estar juntos con Él en el cielo. Cristo viene pronto y por eso nos estamos preparando. Amigos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición para el estudio de hoy, y en el día de hoy vamos a entrar tal vez en una de las partes más interesantes de esta sección, de la primera sección de las cadenas de las profecías del Apocalipsis. Ya hemos visto la primera cadena, las 7 iglesias, la segunda cadena, los 7 sellos, y hoy miramos el tercer nivel de las profecías, la cadena de las 7 trompetas, y hay mucho para aprender y descubrir juntos. Pero vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Querido Dios, en este momento te agradezco, Señor, por la bendición de poder estar juntos con mis amigos para leer tu palabra. Gracias por tus cuidados de siempre, Señor, por la bendición de que tu palabra llegue a nuevos lugares, lugares que tal vez de otra manera no podríamos llegar, pero tu palabra llega, Señor. Y quiero rogarte, Padre, que bendigas a mi amigo, a mi amiga, a la familia que está reunida, al grupo de amigos que está reunido para hacer este estudio de la Biblia. Sé con nosotros, Señor, sé nuestro maestro. Señor, que no escuchen al pastor Coronel, que escuchen tu palabra, y que sea tu palabra, Señor, la que haga la diferencia en la vida de cada uno de mis amigos. Señor, el tema de hoy es un tema profundo. Te rogamos con mucha humildad, Señor, que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento y que podamos ver la belleza y cómo, Señor, tu palabra, Padre, no solamente es bella, sino podemos comprenderla, Señor, y poder practicarla con libertad en nuestra vida. Señor, que tus bendiciones lleguen a cada hogar que sigue este estudio. Lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, continuamos entonces en este estudio y quiero invitarte a abrir la Biblia. Aquí tengo mi Biblia. En el libro de Apocalipsis vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo número 8. Apocalipsis, capítulo número 8. Primero vamos a leer la Biblia y luego entonces vamos a profundizar en el estudio. Y si te queda alguna pregunta, alguna consulta, te animo a solicitar los materiales para que puedas profundizar este estudio y así como bien hace Miriam, poder compartir con tu familia, con tus hijos, con tus amigos y poder multiplicar entonces el estudio de la Biblia, que es tan, pero tan importante. Dice allí en el capítulo número 8 de Apocalipsis, y ustedes recordarán que el versículo 1 hablaba allí del séptimo sello, y a partir de allí entonces se describe en el versículo 2 la siguiente sección. Dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Estoy leyendo Apocalipsis 8:2. Y se les dieron, ¿qué cosa? 7 trompetas. Es interesante poder ver esto, ¿no? Anteriormente se habían abierto 7 sellos, anteriormente se habían hablado de 7 iglesias y ahora se habla de 7 trompetas. El número, la repetición del número nos muestra aquí entonces
una sección similar a lo que hemos visto anteriormente. Y al haber ya estudiado la estructura de las profecías, podremos ya deducir y descubrir que estamos hablando del mismo esquema de tiempo, solamente que se nos va a dar información adicional, ¿sí? Si este principio que hemos visto ya en el libro de Daniel se repite y se aplica en Apocalipsis, entonces el estudio y el entendimiento de las profecías se hace evidente por sí mismo y la misma Biblia se explica a sí misma, ¿sí? Entonces aparecen allí los ángeles con esas 7 trompetas. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es importante aquí esta descripción del santuario. Ustedes recordarán que cada escena profética en Apocalipsis se introduce con una escena del santuario, ¿sí? Y aquí, cuando nos posicionamos en este versículo, estamos hablando todavía del lugar santo, ¿sí? Del santuario, del templo, al compararlo con los lugares del santuario descrito en la Biblia. Estamos hablando de la primera fase, entonces, del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y dice allí entonces el versículo número 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso de las horas, con las oraciones de los santos. Quiere decir entonces que las trompetas están vinculadas a un tipo de relación con la oración de la iglesia, con la oración de los santos. Lo que vamos a ver ahora entonces es una respuesta a las oraciones del pueblo de Dios. Quiere decir que cada vez que oramos ocurren cosas, como dice allí algún cántico, es verdad. Y esto lo enseña la profecía. Cada vez que vos abrís tu corazón, hablás con Dios, Dios escucha, Dios recibe, Dios responde tu oración. Por eso quiero animarte a que no te quedes con ningún dolor, ninguna inquietud, ninguna angustia en tu corazón, más bien que puedas volcar todo eso en oración delante de Dios, porque cuando oramos hay respuesta. Y si hay algo que da el estudio de la Biblia es respuesta. Por eso te animo a orar y a seguir estudiando la Biblia, ¿sí? Estás haciendo bien en estudiar la Biblia, estás haciendo bien en seguir estos temas de estudio de la palabra de Dios. Felicitaciones por eso. Pero te animo a que ores, te animo a que estudies, te animo a que ores y a que sigas buscando a Dios. Dice entonces el versículo número 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Es una escena realmente impresionante. Entonces, recordamos, se ve a los ángeles recibiendo las trompetas, se ve allí entonces un ángel que está entonces con el incensario allí de oro, y entonces se ven las oraciones del pueblo de Dios, y en base a eso entonces viene la respuesta, ¿sí? Ahora, teniendo esta introducción, podremos empezar a ver el mensaje uno por uno de estas trompetas. Versículo número 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas, ¿no? Noten ustedes luego entonces de la oración y de la respuesta a la oración. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron lanzados sobre la tierra, dice. Y la tercera parte de los árboles se quemó, es decir, 1/3, y se quemó toda la hierba verde. Interesante lo que dice allí la palabra de Dios, ¿sí? Una intervención de Dios donde aparece fuego, granizo y donde se quema la hierba. Estamos hablando aquí de algo realmente impresionante, pero que aunque tiene mucha carga simbólica, vamos a tratar de entender de acuerdo a la Biblia. Segundo ángel, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Noten ustedes aquí otra vez la mención de la tercera parte, es decir, es un juicio, es una respuesta de parte de Dios, pero es algo que se muestra como parcial, es algo, una tercera parte, ¿sí? No es algo, digamos, que afecta a todo el globo, en este caso, o en este caso a toda la escena. Versículo número 9 dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar,
y la tercera parte de las naves fue destruida. Estos juicios son juicios de Dios. Versículo 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque se hicieron amargas. En este caso, no es una montaña la que cae en el agua, en el mar que se hunde, sino una estrella que cae allí del cielo, con un nombre simbólico que representa amargura y que afecta a una parte entonces de la humanidad, ¿sí? Versículo número 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. ¿Cómo es esto? Bueno, hay un oscurecimiento aquí, noten ustedes. Es un oscurecimiento parcial, por lo menos en esta trompeta, porque es la tercera parte del sol, no es la totalidad del sol. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. Noten ustedes ahí otra vez el elemento de la parcialidad. No estamos hablando aquí de un juicio total, sino un juicio parcial. Y asimismo dice de la noche, versículo 13. Y miré y oí oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Capítulo número 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Es muy similar, noten ustedes, a lo que aparece en la tercera trompeta, el versículo 10. Cayó del cielo una gran estrella, decía. Aquí también vemos un elemento similar. Vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, pero ahora ocurre algo un poco mayor a lo que había ocurrido ya en la tercera trompeta. Fíjense aquí en la consecuencia de esta trompeta. Dice, versículo 1, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Noten ustedes aquí la continuidad de la profecía. Ya habíamos estudiado en el capítulo número 7, allí la importancia del sello de Dios, contenido en la ley de Dios y manifestado entonces por la observancia del sábado. Esa observancia es posible por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Por lo tanto, aquí encontramos el elemento de la verdadera adoración presente en este sello, ¿sí? Dios ha tenido hijos fieles a lo largo de la historia. En cada época hubo personas que guardaron los mandamientos de Dios, que siguieron a Jesús, que respetaron el día de reposo, como dice la Biblia, y que hicieron la voluntad de Dios, manteniéndose identificados con Dios, inclusive guardando su santo día. Por lo tanto, aquí encontramos que aquellos que no tienen el sello de Dios están en peligro. Y esto vamos a ver que es una escena que se repite en los próximos capítulos del Apocalipsis. Importante es recibir el sello de Dios, aceptar el mensaje de Dios, creer en el Evangelio eterno como presenta la Biblia. Muy, pero muy importante. Sigo leyendo, versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Estamos aquí viendo un símbolo, ¿sí?, profético. Tenían como cabello de mujer, dice. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos, dice, al ángel del abismo,
cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estamos hablando aquí de un lenguaje bien simbólico. Versículo 12. El primer ay pasó. Aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Noten ustedes aquí que esas langostas después las describe allí Juan en la visión que él está teniendo, lo que está observando, y encontramos aquí que eran como una especie de seres híbridos, ¿verdad? Que tenían el poder de dañar, y noten ustedes que se menciona que su líder era el ángel del abismo. Cuando nosotros estudiamos esta expresión en la Biblia, encontramos que es una referencia al lugar de la morada de Satanás, ¿sí? Por lo tanto, aquí encontramos que estamos hablando de poderes demoníacos, Satanás utilizando algunos elementos para afectar a los seres humanos y especialmente a los que no tienen el sello de Dios, a los que no han creído o no han rechazado el mensaje del Señor. Son vulnerables a este tipo de ataque entonces maligno que encontramos aquí en la Biblia. Continuamos leyendo, versículo número 13. El sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro, nuevamente ubicados en el lugar santo del santuario, que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Nuevamente se repite el elemento de la tercera parte. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión, aquí estamos hablando de una visión, los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran con cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca. Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban, ¿no? Otra vez esta mezcla, esta cuestión híbrida, que sin duda, tomando el elemento anterior, estamos hablando aquí de poderes utilizados por el maligno justamente para dañar a la humanidad y especialmente a los que no tenían el sello de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos, versículo 20, con estas plagas, y noten aquí un elemento clave para poder interpretar la secuencia temporal de las trompetas, ni aún así se arrepintieron. Quiere decir entonces que la secuencia de las trompetas todavía estamos hablando del tiempo de gracia. Estamos hablando entonces cuando Jesús está intercediendo por nosotros en el cielo. Estamos hablando entonces antes de la venida de Jesús y estamos hablando de que hay oportunidad todavía aquí durante las trompetas de que haya arrepentimiento, ¿sí? De que haya la posibilidad de volver a Dios. Entonces, esto es un elemento clave que coincide con los elementos del santuario que nos presenta el capítulo número 8 y 9, y entonces estamos hablando durante el tiempo de gracia, ¿sí? Hay algunos que erran en la interpretación y interpretan los capítulos de la Biblia de una manera independiente o privada de su contexto. Entonces, cuando leen tanto símbolo, se quedan con el detalle y pierden de vista el bloque completo de las profecías. Pero hemos visto ya, amigos, que para poder entender las profecías necesitamos mirarlas también en su conjunto, ¿sí? Es un sistema profético, no son profecías aisladas. Algunos toman esto y lo aplican, por ejemplo, al fin del tiempo de gracia. Dicen, no, las trompetas quedan en el futuro y llegan a una interpretación futurista de las trompetas. Sin embargo, cuando encontramos que esto está de la mano con la secuencia de las 7 iglesias, de los 7 sellos, y que va de la mano con las oraciones del pueblo de Dios y la respuesta a esas oraciones, y encontramos los elementos del lugar santo, del santuario, y encontramos la posibilidad del arrepentimiento, entonces estamos hablando de algo que se cumple todavía durante el tiempo de gracia. Así que cuidado con esas interpretaciones futuristas. La Biblia presenta el método historicista para poder interpretar correctamente la Biblia.
Sigo avanzando allí entonces en la lectura, dice, ni aún así se arrepintieron, versículo 20, de las obras de sus manos. Y noten aquí como que se describe, se corre el velo y se nos presenta la realidad demoníaca, ¿sí? Estamos hablando aquí de un tiempo donde Satanás está actuando de manera muy intensa. Dice allí el versículo 20, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Noten aquí el elemento adoración. Por eso es tan importante el sello de Dios, porque el sello de Dios protege la vida, la mente, la persona en contra de la falsa adoración. Y la falsa adoración aquí directamente lo dice con toda claridad. O adoro a Dios como me dice la Biblia, o estoy adorando a los demonios. Esto es una verdad dramática, porque puede ser que muchas personas tal vez sean sinceras, pero tal vez se han quedado con algunas cosas recibidas muchas veces como tradición, muchas veces como costumbres, muchas veces como algo cultural. Sin embargo, cuidado, porque tal vez sin intención podemos estar dejando de adorar a Dios y adorando a los demonios como presenta la Biblia. Entonces esto es un llamado para adorar al Creador, para adorar al Salvador. Apocalipsis 4 y 5 pueden repasar esos temas de la serie. La importancia del sello de Dios, pueden repasar el tema anterior. El sello de Dios, la adoración verdadera protege contra este tipo de engaño diabólico. Por lo tanto, amigos, no se trata solo de conocer la Biblia, sino de practicar sus enseñanzas. Y esa es la invitación que Dios nos hace. Este es un estudio teórico y práctico. Necesitamos vivirlo con la ayuda de Dios. Versículo número 20. Dice, ni así dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro. Por lo tanto, no hay que adorar imágenes. Aquí está uno de los mandamientos del Señor. De plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Aquí estamos hablando de los 10 mandamientos. Mirá en Apocalipsis, no solamente el mandamiento del sábado, sino también el mandamiento de no tener otros dioses y de no hacernos imágenes ni adorarlas, primer y segundo mandamiento. Por lo tanto, la Biblia toda se completa en el Apocalipsis, versículo número 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Aquí estamos hablando de otro de los mandamientos, no matarás, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, aquí estamos hablando del séptimo mandamiento, ni de sus hurtos, estamos hablando acá de los 10 mandamientos. Por eso es importante el sello de Dios, por eso es importante aceptar la Biblia, por eso es importante aceptar el Evangelio. Esto nos protege, amigos, nos protege en medio de un tiempo muy difícil. Por eso, como adventistas del séptimo día, sostenemos la Biblia, sostenemos los mandamientos de Dios, y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos guardarlos. Por eso es algo distintivo el tema de los mandamientos presentado aquí en la palabra. Encontramos aquí algo que ya hemos visto en la estructura de los sellos. Ustedes recordarán que entre el sexto sello y el séptimo sello aparecía un paréntesis que respondía a la pregunta ¿quién estará en pie cuando venga el Señor? Ustedes recordarán eso. Fíjense que termina allí en el versículo 21 la descripción de la sexta trompeta, pero recién la séptima trompeta aparece en el capítulo número 11, en el versículo número 15. Vamos a leer allí la séptima trompeta, capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. El Señor triunfa, Jesús vence. Encontramos acá entonces estructuralmente lo mismo que en la secuencia de los sellos. Y si nosotros vemos entonces que la secuencia de las iglesias, las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas abarcan un periodo de tiempo similar que va desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida, el tiempo de la iglesia cristiana, el tiempo donde la iglesia enfrentó presiones, ahí están los sellos. Entonces ya tenemos elementos macro, estructurales para poder comprender la profecía. Esto es algo maravilloso. Por lo tanto, entonces, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Apocalipsis son paralelos
al capítulo número 7 de Apocalipsis, allí donde se da la respuesta acerca de quién estará en pie cuando venga el Señor. ¿Quién estará en pie? Cuando nosotros vamos allí a la primera parte, capítulo 10, vamos a estudiarlo en profundidad en otro próximo estudio, pero encontramos aquí una experiencia primero de un chasco y después de una misión, ¿sí? Entonces, los que estarán en pie cuando venga el Señor representan aquí un pueblo que pasó por un chasco, pero que recuperó un sentido de misión. Por eso dice allí en el versículo número 11, es necesario que profetices otra vez. Tu misión no está acabada, Juan. La misión de la iglesia todavía no está acabada, ¿sí? Entonces, como todavía es un tiempo de gracia y se puede predicar, las personas se pueden arrepentir, es necesario completar una misión. Bueno, esto vamos a profundizarlo un poco más en un próximo estudio. Y en el capítulo número 11 encontramos también una escena complementaria, donde se describe aquí a los dos testigos, que dan testimonio del Señor y que finalmente el Señor preserva a sus testigos. Es muy interesante esto, ¿no? Por lo tanto, Dios tiene un pueblo que tiene una misión y que tiene un mensaje, ¿sí? Que tiene un testimonio claro acerca de Jesús. Ese testimonio está representado, amigos, por la Biblia, por todos los escritos de la palabra de Dios, pero también por el don de profecía, por el testimonio profético, que nosotros vamos a seguir profundizando en los próximos temas. Por lo tanto, toda la revelación de Dios es un testimonio, ¿sí? La Biblia completa Antiguo y Nuevo Testamento y también las palabras de aquellos mensajeros del Señor que fueron inspirados por el Señor. Amigos, podemos confiar en la revelación de Dios, en la palabra de Dios. Quisiera pedirle ayuda a Manuel para poder juntos profundizar estos conceptos y mirarlos de manera gráfica, ¿sí? Vamos a compartir allí entonces la pantalla. Estamos entonces aquí mirando juntos la serie de Daniel y de Apocalipsis. Y vamos a ir repasando algunas cosas aquí para poder avanzar en nuestro tema. En el día de hoy hemos leído acerca de las trompetas y hemos visto allí entonces un cuadro realmente impactante que nos presenta la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a recordar algunas cosas. Hemos visto ya la estructura de las profecías que se da de manera similar en Daniel y en Apocalipsis. Encontramos una profecía base, ¿sí? Una profecía que aparece como la profecía tal vez la primaria, en este caso en Daniel la estatua que representaba la sucesión de reinos, de imperios, y luego entonces la misma secuencia repetida con otros símbolos, pero ampliada y desarrollada de una manera más y más, cada vez más específica. Si ustedes quieren ampliar esto, les animo a seguir los temas anteriores de este estudio, de esta serie de estudio, donde hemos visto esto en detalle y visto cómo se iba montando esta estructura profética, este edificio profético que aparece en la palabra de Dios. Imagínense que es como una especie de edificio, ¿no? La base, la profecía base, Daniel 2, y luego entonces van los pisos de esta estructura profética, ¿no? Los últimos son los de mayor de cantidad de detalles y que necesitan un cuidado especial a la hora de interpretar, pero lo que sí tenemos claro es que no puedo sacarlo e interpretarlo fuera del contexto de toda la profecía. Muy bien, encontramos un esquema entonces similar también en el libro de Apocalipsis, ¿sí? La revelación progresiva va aumentando y hay más detalles. En este caso, en Apocalipsis, la base, ¿cuál es? La primera cadena de 7, ¿no? Las 7 iglesias, donde se nos presenta la realidad del pueblo de Dios, su condición interna y cómo Dios quiere guiar a su iglesia a lo largo de la historia, cómo guió a su iglesia. Hay algunos detalles aquí. Luego entonces encontramos los 7 sellos, que también cubre el periodo similar allí a las 7 iglesias y se nos dan más detalles. En este caso, aquellas dificultades que tendría que enfrentar la iglesia en el cumplimiento de su misión. Pero ahora entonces aparecen las 7 trompetas y de acuerdo a este estudio que estamos realizando y viendo la estructura, encontramos entonces el mismo elemento temporal. Estamos hablando aquí del tiempo de gracia. ¿Cuáles son las evidencias para decir esto? Muy bien, el lugar del santuario que se describe, ¿sí? La posibilidad del arrepentimiento y la cuestión de las oraciones. Hay un intercesor. Por lo tanto, estamos hablando de todo el tiempo de gracia, toda la historia de este mundo donde Jesús ha estado intercediendo por nosotros desde la cruz, desde su ascensión en adelante,
está allí para ayudarnos. Encontramos entonces que desde el capítulo 12 en adelante está la parte tal vez de los mayores detalles sobre específicamente el tiempo del fin, partiendo desde la escena del gran conflicto. Entonces, es una estructura similar y vemos que la revelación es progresiva y va aumentando en detalles, ¿sí? De lo general a lo particular. Es algo realmente impresionante esto. Entonces, toda la Biblia, toda la profecía bíblica, Daniel y Apocalipsis, tampoco debemos interpretarlo aislado del resto de la Biblia. Esto está conectado y está montado sobre toda la otra revelación bíblica. Por lo tanto, amigos, toda la Biblia se explica a sí misma. Y el estudio correcto de la Biblia, la interpretación correcta, va a tener una coherencia interna como nosotros estamos viendo en estos estudios, que realmente es impresionante. Aquí tenemos una mirada paralela entonces de esto, ¿sí? No estamos hablando acá de paralelismo en todos los detalles, pero sí en la estructura. Concentrémonos en la parte de la estructura, la base de la profecía. Entonces, si yo quisiera entender la profecía, tengo que empezar por la parte de abajo, allí Daniel 2 o las 7 iglesias. Si entiendo eso, entonces puedo ir avanzando con el resto de los capítulos y de la explicación que nos hace la Biblia, ¿sí? Después viene Daniel 7, viene Daniel 8, 9, 10 al 12, y lo mismo ocurre entonces con Apocalipsis. La base, las 7 iglesias, y luego entonces se van dando más detalles de manera impresionante. Y si miramos esto en cuanto a los detalles y en cuanto al paso del tiempo, vemos que Daniel nos presenta más detalles del tiempo antes de la primera venida de Jesús, antes de la cruz, y Apocalipsis nos presenta más detalles a partir de la cruz y a partir de la intercesión de Jesús en el santuario celestial, santuario que ya fue presentado en el libro de Daniel. Así que podemos repasar esos temas de nuestra serie. ¿Qué encontramos entonces en este capítulo? Bueno, esto ya lo mencionamos, pero vamos a repasarlo. ¿Cuándo ocurren las trompetas? Esta es una pregunta importante. Ya les mencioné que algunos interpretan que queda todo en el futuro, pero eso es una interpretación equivocada por la misma evidencia interna del texto. Sin embargo, encontramos que la Biblia nos presenta que ocurren durante el tiempo de gracia, durante el tiempo donde todavía Jesús está intercediendo y donde se puede pedirle al Señor su ayuda. Él está allí para socorrernos y Él responde, ¿no? Entonces, si tuviéramos que situar las trompetas, tenemos que ubicarlas desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo, es decir, el mismo tiempo de las 7 iglesias y el mismo tiempo de los 7 sellos. Aquí está la evidencia interna dentro del mismo libro del Apocalipsis. ¿Qué representan las trompetas? Y ahora es importante que podamos mirar algunas cosas de la Biblia. En el Antiguo Testamento, las trompetas están vinculadas con diferentes fiestas solemnes donde se adoraba a Dios, donde se agradecía a Dios, se reconocía a Dios. Las trompetas eran un llamado a la adoración, ¿sí? Eran un llamado al culto, pero también las trompetas están vinculadas en un llamado a salir a la batalla, ¿sí? Entonces tiene estas diferentes matices. Pero me gustaría que podamos ir a leer esto en Números, capítulo número 10, justamente. Números 10 en el Antiguo Testamento. Números capítulo 10. Vamos a leer allí versos 8 al 10. Números 10, versos 8 al 10. Este capítulo ustedes ven allí que habla de las trompetas de plata, ¿no? Fíjense cómo tenemos que, para entender las trompetas del Apocalipsis, entender el uso de las trompetas en la Biblia. Y miren aquí, versículo 8. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra, aquí está el llamado a la batalla, esto que ustedes están viendo en pantalla, dice, cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, dice, tocaréis alarma con las trompetas. Es decir, el llamado a enfrentar al enemigo, a vencer al enemigo, ¿sí? Y seréis recordados por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Noten ustedes aquí el vínculo trompeta y oración, lo mismo que Apocalipsis. Apocalipsis presenta que las trompetas son respuesta a las oraciones de la iglesia, del pueblo de Dios.
Y aquí encontramos que la trompeta entonces era también un llamado a la intervención de Dios y Dios daría la salvación. Por lo tanto, si tuviéramos que decir qué significan las trompetas, aquí está, en este versículo está explicado. Esto es algo extraordinario, como vemos la Biblia explicándose a sí misma. Versículo 10, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aquí tenemos entonces la explicación bíblica de las trompetas y vamos ahora a interpretar esto de acuerdo a la misma Biblia. ¿Cómo podemos aplicar esto entonces a la interpretación de cada una de las trompetas? Entonces vemos las trompetas relacionadas a la oración y a la respuesta de Dios a nuestras oraciones, a las oraciones de su pueblo. Las trompetas se transforman, de acuerdo al versículo 9, como lo leímos recién, en un símbolo de la liberación y victoria sobre los enemigos. Por lo tanto, si tuviéramos que mirar esto a la luz de la estructura que vimos recién, nosotros encontramos en la base del Apocalipsis allí las 7 iglesias, la realidad interna de la iglesia. Encontramos los sellos que muestran la presión externa que enfrentaría la iglesia, y entonces encontramos en las trompetas la respuesta de Dios, la intervención de Dios para de alguna manera aliviar a su iglesia de la presión que enfrentaría a lo largo de la historia. ¿Sí? Aquí tenemos una interpretación bíblica entonces de manera macro de las trompetas. ¿Sí? Esto está explicado por la misma palabra del Señor. Recordemos entonces acá la relación. Si acá tenemos las 7 iglesias, los 7 sellos y tenemos allí un ángel tocando la trompeta. Vamos a mirarlo en conjunto, ¿sí? Las 7 iglesias entonces representan la situación interna de la iglesia. ¿Usted quiere saber la situación de la iglesia en este tiempo? Lea la Odisea, ahí está. Cómo fue en cada época de la historia, usted lo va a encontrar allí. Los 7 sellos entonces presentan los desafíos y esa presión interna, presión externa que enfrentó la iglesia. Pero todo esto aún bajo la soberanía de Dios, es decir, Dios no abandonó a su iglesia. Por lo tanto, ustedes van a ver, amigos, que el concepto iglesia en el Apocalipsis es muy importante. Iglesia organizada de Dios. Ya vamos a ver esto. Dios utiliza el símbolo de los ángeles. Y los ángeles, si hay algo que es organizado como un ejército, son los ángeles. La iglesia organizada de Dios, la iglesia mundial organizada de Dios en este mundo, que tiene una misión mundial y que tiene un desafío de terminar la predicación del Evangelio. Aquí está, Apocalipsis presenta la iglesia en plenitud. Ya vamos a llegar a ese estudio específico. Las 7 trompetas, entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, muestran la intervención de Dios con juicios contra los que atacan y presionan y persiguen a la iglesia, ¿sí? Por eso justamente el énfasis de la vulnerabilidad de los que no tenían el sello de Dios. O sea, Dios interviene para justamente aliviar y quitarle presión a su iglesia, para que la iglesia pueda tener espacio para cumplir su obra, completar su misión. Vemos también en Apocalipsis que las trompetas representan juicios preliminares de Dios. ¿Cómo vemos esto? Ya vamos a llegar al capítulo número 16, por ejemplo, cuando lleguemos a las plagas, y vamos a ver allí juicios finales. Pero estos son juicios preliminares, ¿sí? ¿Por qué podemos decir esto? Primero, afecta a la tercera parte, es decir, vemos una parcialidad acá, no una totalidad, es decir, no son definitivos, pero sí Apocalipsis presenta juicios definitivos. Vamos a continuar estudiando y vamos a llegar ya a esa parte muy importante. Vemos también entonces la cuestión del tiempo de gracia, la cuestión de la predicación del Evangelio y la misión de la iglesia como parte entonces también de este mismo tiempo de las trompetas, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Vamos a mirar el detalle de cada una de las trompetas. La primera trompeta, amigos, nosotros encontramos aquí los juicios de Dios sobre Jerusalén y sobre aquellos líderes de judaísmo de aquel momento que atacaron y persiguieron a la iglesia.
¿Dónde encontramos elementos para interpretar esto? Bueno, acá estamos en el tercer nivel de la profecía, así que estamos mirando detalles bien simbólicos, pero vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo número 21, ¿sí? Vamos a ir a Lucas capítulo número 21. Lucas 21, versículo 20 al 24. Miren lo que dice allí. Lucas 21, 20 al 24. Jesús habló de los juicios de Dios contra Jerusalén. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución. Aquí está, los juicios de Dios, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerá filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y miremos ahora el capítulo número 23, Lucas 23, versículo 28 al 31. Y miren lo que dice allí acerca ya un momento de la crucifixión de Jesús. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Noten ustedes aquí Jesús vinculando Jerusalén con la hierba verde. Y justamente lo que se quema cuando suena la primera trompeta es la hierba verde. Y aquí Jesús está vinculando la hierba verde con Jerusalén. Entonces encontramos aquí el juicio de Dios sobre Jerusalén. Ahora, ustedes van a decir: ¿por qué Dios lo dio de una manera tan simbólica? ¿Por qué no lo dijo directamente? Justamente el Señor habló en su momento en parábolas, pero también en símbolos, para preservar su verdad, su mensaje. Si el mensaje hubiese sido entendido por todos, sin necesidad del estudio, de la profundización, muchos hubiesen querido destruir la Biblia, y eso ha ocurrido en el tiempo. Imagínense si Juan desde Patmos, en este caso ya Jerusalén había sido destruida, ¿sí? Pero él hubiese anunciado el siguiente juicio, como vamos a ver ahora, el juicio contra Roma. Hubiesen querido matarlo directamente otra vez, como ya lo habían intentado hacer antes. Es decir, la simbología es una manera de velar el mensaje para que aquellos que estudien, investiguen y profundicen la Biblia de acuerdo a los principios de la misma Biblia puedan entenderlo completamente, ¿sí? La explicación está en la Biblia, y aquí entonces encontramos el juicio contra Jerusalén. Finalmente la hierba se quemó, Jerusalén ardió y fue destruida en el año 70 después de Cristo. Pero dice que la segunda trompeta ocurriría que una montaña caería entonces ardiendo al agua, al mar. ¿Qué representa esto? Si vamos al libro de Jeremías, capítulo número 51, Jeremías, capítulo número 51. Recuerden que estamos en la parte más detallada de la profecía, por lo tanto el símbolo es complejo, pero se puede interpretar de acuerdo a la Biblia, por eso es importante el estudio de la Biblia. Jeremías 51, versículo 24 y versículo 25 dice: pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Un juicio en este caso contra Babilonia. Miren aquí lo que dice: he aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor. A Babilonia se lo llama monte. Sin embargo, Babilonia era una llanura, ¿no? La llanura de Sinar. Entonces, simbólicamente se lo compara con un monte, una montaña. Y ustedes notarán que Babilonia finalmente fue destruida, pero ese símbolo se le aplica a Roma en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, en el Nuevo Testamento, Babilonia es un símbolo de Roma.
Miren lo que dice el versículo 25. Monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra. Dice, extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado, un monte que cae, un monte que se hunde en el mar. La segunda trompeta, aquí está el juicio contra la Babilonia de ese tiempo. Babilonia ya no existía, la Roma de aquel momento, los que persiguieron a los cristianos después de la persecución que hizo el judaísmo en los tiempos después de Jesús. La tercera trompeta hablaba entonces de un oscurecimiento, recuerdan, ¿sí? Una estrella que cae. Este es el juicio contra los falsos maestros que enseñan una manera equivocada de adorar, ¿sí? E idolatría que presionaba a la iglesia. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde se explica esto en la Biblia? Vamos a leer allí en Judas, en el Nuevo Testamento, el penúltimo libro de la Biblia. Judas tiene un único capítulo, Judas, verso 12 y verso 13. Judas, verso 12 y verso 13 dice, miren lo que dice allí. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, y aquí está la interpretación, estrellas que caen, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Entonces esa estrella que finalmente cae es una representación, justamente como dice Judas, de aquellos falsos maestros, falsos líderes religiosos. Podemos leer Jeremías capítulo 9, verso 13 al 15, también se da una explicación similar. Entonces encontramos que a partir de aquí, de la tercera trompeta, comienza a un periodo de oscuridad, ¿sí? Si nosotros comparamos con la tercera iglesia, estamos hablando de Pérgamo, y si hablamos del tercer sello, estamos hablando del caballo negro. Noten ustedes aquí, oscuridad, caballo negro. Entonces hay una continuidad, hay un elemento paralelo que necesitamos descubrir, ¿sí? Y este oscurecimiento se va profundizando en la cuarta trompeta y también en la quinta. Avanzo aquí para que podamos mirar los detalles de las siguientes. Esa profundización de la oscuridad y de la obra de Satanás se va ampliando, utilizando diferentes elementos, diferentes poderes, ya sea poderes políticos, poderes religiosos, filosofías, ideologías, Satanás tratando de mezclar todo para finalmente dominar a la humanidad y finalmente engañar a la humanidad. Vemos una profundización que avanza, cuarta trompeta, quinta trompeta, sexta trompeta, la profundización de la obra del mal avanza, especialmente en el tiempo del fin. Llegamos entonces a que los hombres no quieren arrepentirse. Miren el poder del engaño. Por eso es tan importante conocer la verdad bíblica. Vamos a repasar la cuestión de la estructura paralela entre los sellos y las trompetas. Entre el sexto y el séptimo sello se responde a la pregunta: ¿quiénes estarán de pie cuando Cristo venga? Entre la sexta y la séptima trompeta aparece la descripción del pueblo de Dios hacia el fin de la historia. Amigos, esto es maravilloso. Aquí están las características del pueblo de Dios. Dios tiene su iglesia, tiene su pueblo. Esto es maravilloso. Entonces se complementan estas partes de la profecía. Y finalmente, la séptima trompeta es la intervención final de Dios que concluirá con el reinado de Cristo en su segunda venida. Las trompetas nos dicen que el Señor interviene para que esa presión que había contra su iglesia finalmente se pueda equilibrar en una situación de caos que va aumentando, una obra de oscuridad que va profundizándose, pero en medio de eso, la luz de Dios, el evangelio de Dios, la iglesia de Dios se mantienen en pie. La iglesia continúa predicando y finalmente completa su obra. Cristo vence también en su iglesia. El Señor completó su iglesia y finalmente el cielo se abre y el Señor vendrá para reinar para siempre.
Queridos amigos, este es un mensaje poderoso. Las trompetas nos dicen que Dios escucha nuestra oración, que Dios interviene. Y no importa los poderes que utilice Satanás, sean políticos, sean militares, sean ideologías. Miren la cantidad de ideologías que hoy nos llevan a vivir una vida ajena a la Biblia. Qué poder que tiene el enemigo. Sin embargo, Dios tiene más poder, amigos. La palabra de Dios tiene poder para librar, para salvar, para rescatar. Dios interviene para salvar. El Señor interviene para poder mostrar su poder, su salvación hasta el final. Por eso en esta hora quiero animarte a recordar que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Ora, abrile el corazón a Dios. Dios está deseoso de escucharte. Quiero animarte también a poder confiar en la intervención de Dios. Dios interviene para poder justamente ayudarnos a vencer. Y finalmente quiero animarte, porque pronto Cristo vendrá para poner fin a la obra de Satanás. Amigo, amiga, en este momento necesitamos juntos acercarnos al Señor. Este es el momento de orar, este es el momento de buscar a Dios en la Biblia, este es el momento de confiar en Dios. Y aunque la obra de Satanás se intensifique hacia el final de la historia, como somos testigos nosotros en este tiempo, debemos confiar en el poder maravilloso y extraordinario de Dios. Dios quiere salvar, Dios tiene una iglesia y Dios tiene un mensaje que puede cambiar completamente nuestra vida. ¿Será que colocaremos nuestra mirada en Jesús? ¿Será que podremos confiar en Él para vencer con Él? ¿Será que nos animaremos a orar? Tal vez estoy hablando para alguien que nunca habló con Dios. Contale a Dios cómo te sentís. Pedirle a Dios que llene tu vida, que te dé paz, que alumbre tu entendimiento. Tal vez estoy hablando para alguien que necesita una intervención de Dios en su vida porque está muy presionado, muy presionada y necesita tomar decisiones con Dios. Toma las decisiones que necesitas. Te animo a que busques ayuda espiritual, que leas la Biblia, que estudies. Podés escribirnos un WhatsApp, te vamos a acompañar, te vamos a ayudar de parte de la Iglesia Adventista en el lugar donde vos estás. Nosotros estamos aquí en Mendoza, coordinamos la obra de Dios aquí en la zona de Cuyo, pero el mensaje de Dios no tiene límites y Dios tiene su pueblo. Tal vez estás en otro lugar del mundo, confía en Dios, Dios quiere salvarte. Este mensaje es para vos, es para tu salvación. Las trompetas nos muestran que Cristo interviene y que su pueblo finalmente será vencedor. ¿Será que nos entregaremos a Él? Vamos a orar juntos y agradecerle a Dios por esta hermosa decisión que estamos tomando. Te animo a escribir allí en el chat si crees, si aceptás, si confías, si te gustaría entregarte a Dios. Comparte allí tu decisión, que va a ser de gran ánimo y de gran bendición para muchas personas. Oremos. Querido Dios, Padre, gracias porque tu palabra nos anima, nos alienta. Nos muestra, Señor, que tú intervienes. Y aunque nos toque pasar por tribulación, por angustia, por sufrimiento, tú, Señor, estás allí para ayudarnos, para que podamos vencer. Gracias por este mensaje precioso de las trompetas, que a pesar de la obra de Satanás eres tú el que vence. A pesar de la obra del maligno, es posible, Señor, llegar al arrepentimiento y poder ser salvos. Bendice a mis amigos que están siguiendo este estudio. Permite que podamos continuar, Señor, estudiando tu palabra y que podamos ver tu intervención, Señor, en nuestra vida. Lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigo, amiga, en el próximo estudio estaremos avanzando entonces en el repaso un poco más profundo del capítulo 10. Vamos a ver allí por qué se presenta el pueblo de Dios con estas características, con esta misión. Y luego entonces ya estaremos avanzando con la última parte del estudio desde el capítulo 12 en adelante, ¿sí? Así que te animo a seguir siendo parte de esta serie de estudios de la Biblia. Un saludo para vos. Nos encontramos entonces en el siguiente estudio. Que Dios te bendiga. Día grande viene.
apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día triste viene, un día triste viene y cerca está. Cuando ir pecadores los conozco, pues día, oh hermano, apercibido estás. Te hayas visto para el fallo del gran tribunal. Te hayas visto para el tribunal. Día alegre viene, un día alegre viene, cerca está. Mas su luz brilla solo en los que aman al Señor, oh hermano, apercibido está.